pues hoy con nuestros pros nos hemos venido al centro de tecnificación de aquí de Madrid y nos hemos encontrado con Manolo Montes. Manolo Montes, Manuel Montes, no sé cómo quieres que te llame. De cualquier manera, De cualquier manera, Manolo Montes nos suelen llamar. Pues Manolo Montes, un clásico de nuestro gol nacional y además también una de las personas más antiguas, también afiliadas a la PGA. Pero Manolo, cuéntanos, hace tiempo que no juegas al golf, pero cuéntanos tu experiencia, ¿cómo fueron los inicios del golf para ti? Bueno, pues en aquella época, como casi todos los profesionales, primero fue mi época de caddy y luego de ahí me metí intentando hacerme profesional. Me hice profesional con 17 años y bueno, mi nivel de golf en aquellos momentos pues no era muy bueno porque no podías entrenar, no podías jugar, jugabas a escondidas. Yo jugaba en Pozuelo con Manolo Piñero, con una tubería que nos hicimos y con bolas que nos encontrábamos y esos fueron mis primeros principios. Y luego ya una vez que me hice profesional, pues hombre, no había muchos campeonatos y también era muy difícil porque tenías que disponer de algún dinero y al principio no lo tenías que ir ahorrando para poder ir a jugar a algún campeonato. Y bueno, pues una vez que empiezas, pues hombre, vas cogiendo nivel y ves que bueno, que te defiendes bastante bien y bueno, ese era mi caso, ¿no? Y entonces, bueno, pues me empecé a atrever a salir a jugar y bueno, al principio no era nada del otro mundo, pero luego se me empezó a dar bien y así empecé a jugar campeonatos y eso. Estamos hablando de la época de finales de los 60, que es cuando tú te haces profesional. Efectivamente, ¿no? Yo me hice profesional en el año 67, en ese mismo año y en mi club, que era el Club de Campo entonces, jugué el campeonato de Castilla, que no pasé la previa, claro, y bueno, pues así empecé. Era muy complicado porque además no teníamos medios, yo no tenía palos, no tenía zapatos, entonces al principio tenía que empezar a jugar con cosas prestadas, palos prestados, zapatos y de todo, hasta que me fui haciendo pues con palos y cosas, ¿no? Pero la afición al golf, ¿a ti de dónde te viene? ¿De familia? ¿Por qué de pronto con 17 años, 18, decides hacerte profesional de golf, jugar al golf? Pues la afición al golf me viene porque, a ver, a mí en Pozuelo, donde yo vivía, me dijeron que había un sitio que podía ir a la escuela y a la vez ganar un dinero, ¿no? Entonces yo bajé al Club de Campo a pedir trabajo y me equivoqué y bajé al tenis. Y entonces pedí trabajo y me dieron trabajo y me metieron en la pista de tenis y recogiendo pelotas ahí, y yo veía pasar al lado pues los jugadores de golf y entonces yo pensé, digo, oye, eso es mucho más entretenido que esto, porque aquí en una pista, digo, me gusta mucho más el golf, que es lo que yo quería además. Y bueno, un año y pico más tarde pues me cambié y subí al golf. Y de ahí viene la afición, ¿no? La afición no es que la tuviese cuando fui a pedir trabajo, pero por necesidad pues quería ir al golf. Lo que pasa es que me equivoqué y tardé un poquito más. Perdimos un Nadal para encontrar un Manolo Montes, ¿no? Exactamente. Bueno, cuéntanos aquellos primeros años que me dices que empiezas y no tienes zapatos, con palos prestados. ¿Cómo era aquellos años? Pues empiezas ahí como puedes, ¿no? Yo tenía compañeros que les oía hablar y dice, oye, vamos a la gira al norte, y metían los palos en el tren y ellos se iban en Vespa. O sea, que imagínate cómo funcionaba en aquellos años, y casi todos viajaban así. O sea, el que tenía un pequeño coche iba en coche, y ir en un coche en aquella época, con las carreteras que había, tardabas todo el día. O sea, que imagínate en Vespa. ¿Y quién era su compañero? Cuéntame. El compañero, bueno, mi compañero al principio eran los profesores del Club de Campo, que éramos ciento y la madre de profesores, ¿no? Y bueno, en aquella época pues los que más sonaban eran los Garrido, que eran 3 hermanos, Patricio, Germán y Antonio, y luego estaba Cañizares, luego estaba Piñero, y luego había una serie de jugadores que jugaban muy bien,
que como era mi caso, pero que no tenían medios, y entonces ellos no se atrevieron a salir y jugaron muy pocos campeonatos, pero había jugadores con muy buen nivel. Y bueno, así empezó todo, ¿no? Entonces ibas a la gira al norte y te quedabas donde podías, y ibas con lo justito, y si ganabas dinero en el primer torneo, pues ibas al segundo, y si ganabas un poquito más, pues jugabas ya a lo mejor toda la gira. Bueno, pero cuéntanos, la gira del norte, para los modernos, los niños modernos y para mí, que todavía no sé muy bien qué es la gira del norte. Pues la gira del norte era una gira que le llamábamos nosotros así, que la organizaba todos los clubes del norte, y empezaba en La Coruña, Gijón, Santander, Bilbao, San Sebastián, Pamplona entraba también, pero estaba en otras fechas, y luego pasábamos a Francia, y en Francia jugábamos un torneo que se llamaba el Abierto de la Costa Vasca, y también jugábamos lo que antes se llamaba alianzas, que son los proanes, y bueno, se ganaba un dinerito si tenías buen nivel, y bueno, eso es lo que más jugábamos. Luego estaba el Campeonato de España y algún campeonatito así que salía, y así es como se empezó a jugar en España en aquella época. Sí, durante la gira del norte me contabas así bajo cuerda que tuvo sus años de esplendor, pero que luego decayó. ¿Por qué exactamente decayó la gira del norte? Hombre, la verdad es que en muchos sitios, o sea, en aquel entonces el ver a jugar a un profesional era algo novedoso, ¿no? Y la gente, como había muy poca afición todavía, pues la gente te seguía por el campo, y no había mucha gente, pero te seguían y les gustaba mucho, y éramos bastante bien acogidos en todos los clubes, pero había algún club que otro pues que te decían, oye, ahí no podéis entrar porque eso es de los... y ducharos no os podéis duchar, y bueno, empezó así, y tuvimos, pues en uno de los años tuvimos el problema de que hicieron la entrega de premios sin contar con nosotros, y entonces nosotros hicimos una especie de boicot y no asistimos al Proan, que era justo después del campeonato. Esos eran tiempos difíciles, ¿no? Aquello... Sí, era complicado. Yo creo que no hicimos bien, pero tampoco se portaron bien con nosotros, y nosotros nos rebelamos un poco, y eso es lo que pasó. Tú eres de los más antiguos también asociados a la Asociación de Profesionales de Gol de España, lo que se llama ahora la PGA, antiguamente la APG. Sí. ¿Cómo eran aquellos tiempos también dentro de la asociación? Bueno, ¿Qué recuerdas? yo sé lo que pasa, que yo en aquella época me asocié, claro, porque te tenías que asociar, además era como una obligación, porque ya se empezaba a tener que declarar y esas cosas, ¿no? Y entonces tenías que estar afiliado a la PGA para poder cotizar y ser autónomo. Era una obligación, y bueno, yo no hice mucho caso de la PGA en aquella época, y me dedicaba más a dar clases y a jugar que a eso, ¿no? Tu primera incursión europea, por decirlo de alguna forma, fue en el 72, que jugaste los torneos, creo que se jugaban en España, ya se había formado el Tour Europeo, se creó el Tour Europeo, y tú pues, te apuntaste también a jugar torneos del European Tour. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia más internacional? Bueno, nosotros en aquella época, a ver, la PGA británica existía, pero el jugar allí era bastante complicado porque tenías que tener medios, y la mayoría no teníamos medios para viajar a las islas y apuntarte a un torneo de los que se jugaban allí. Entonces nosotros empezábamos a jugar torneos no del European Tour, porque todavía no estábamos, pero sí de la... A ver, una cosa era el European Tour, que no estaba formado, pero que las islas tenían su circuito, y otros torneos sueltos como el Open de Italia, el Open de Francia, el Open de Portugal. Yo empecé a salir a esos torneos, ¿no? Yo iba a Portugal, que había dos torneos entonces, que era el Open del Algarve y el Open de Portugal,
y el Open de Francia, sobre todo cuando se jugaba cerca de la frontera. Ir a París era más complicado, y el Open de Italia, ¿no? Y luego, bueno, luego ya, como empezaba a jugar bien, pues ya me empecé a atrever a jugar en más sitios, ¿no? Y bueno, pues yo recuerdo que empecé a jugar torneos de la PGA jugando la previa los lunes. Entonces tú ibas, jugabas el lunes, si pasabas te quedabas hasta el jueves que empezaba, y si no te tenías que volver para casa. O sea, esos fueron tus comienzos internacionales, hasta ¿no? la semana siguiente. Bueno, ¿y qué recuerdas de tu primera salida internacional? ¿Qué edad tenías y qué torneo fue? Hombre, yo recuerdo cosas buenas y cosas malas, ¿no? Empezamos por las buenas y luego por las malas. Por ejemplo, recuerdo que en el año 69 jugué el Open de España en la Galea, y quedé justo dentro de premio, que eran los 15 primeros, y eso para mí fue bueno, es que no me lo podía creer, que en un Open de España, el primero además, que yo jugaba, pasase el corte y entrase en premio. O sea, quedé de los 15, no sé si quedé del 15 exactamente.